Sí, porque hay personas que no lo pueden ver ahora y querían saber. Sí, claro. Han tenido mucho éxito, ¿verdad? Con estas programas. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, ya estamos aquí en Facebook, pero nos esperamos un minutito más y doy todas las instrucciones, doy la bienvenida. Pero sí, nos da muchísimo gusto tenerlo por aquí, señor Gregorio. No me digas, señor, me hace sentir viejo. Y solamente tiene 86 años. No está, ahora no está tan viejo. No, no, pero qué bien que nos va a poder dar su historia y se ve súper bien, gracias a Dios, y que todos lleguemos así, a su edad. ¿Verdad? Que podamos contar nuestras historias también. Sabes que mi marido camina 1 hora diaria. A Súper. las 7 de la mañana a las 8, diario. No le doy tiempo a los acreedores. Muy bien, muy bien. Oye, me dice Sergio que está desactivado el chat. Sí, van a estar las preguntas, o sea, preguntas y comentarios en preguntas y respuestas. Ajá. En el chat ahorita no podemos poner nada porque hemos tenido ciertas cosas no deseables ahí. Okay. Entonces lo desactivamos, pero si quieres doy la bienvenida y damos las instrucciones. Gracias. Perfecto, ya. Ya son las 7:01. Sí, perfecto. Pues buenas noches, bienvenidos todos. La verdad es que es un gusto volver a escuchar y ver a todos nuestros invitados en estas pláticas maravillosas de los inmigrantes, con esas historias geniales y esas historias que nos llevan a unas fotografías maravillosas, estas entrevistas que hace Mónica, llegando a un punto maravilloso en donde cada uno de nosotros nos hubiera gustado estar, esa es la verdad. Siento que han pasado siglos de estas pláticas hasta que llegamos a la de hoy, pero sí, son prácticamente 2 meses, ¿no, Moni? Sí, porque en enero no tuvimos, pero pues ya pasaron 2 meses. Exacto. Pues bueno, pues entonces es momento de desearles feliz año, ya que no pudimos hacerlo antes, que sea un año bueno y lleno de salud para todos y cada uno de nosotros. Quiero recordarles a toda la gente que esta plática queda grabada tanto en Facebook como en YouTube de la Keile y de la Sinagoga Histórica Justo Sierra, y que la plática queda grabada, así que la podrán volver a ver, o si alguien no la pudo ver por alguna razón, podrá entrar y verla en estas 2 plataformas. Si quieren escribir al final de la plática un comentario, tienen alguna pregunta o alguna duda, lo pueden hacer en preguntas y respuestas y ahí con muchísimo gusto pues contestaremos sus respuestas, y yo también seguiré el Facebook por si hay alguna pregunta, duda o comentario por ahí, y lo leeré al final para que también nos den sus comentarios, ¿ok? Pues muchísimas gracias, Mónica, bienvenida. Señor Gregorio, bienvenido, que ya me dijo que no le diga señor, así que Gregorio, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Moni, pues el micrófono es todo tuyo, muchas gracias a los dos. Gracias, Anita. Qué gusto poder volver a esta pantalla, me da muchísima alegría. Y bueno, hoy vamos a tener una conversación sumamente interesante que no sé si recuerden, pero hace varios meses tuvimos aquí a la señora Gueña o Eugenia Lubetsky, que es su esposa. La idea original era entrevistar a Goyo, a su esposo, pero hubo que esperar un poco más y entonces ahora se completa una pareja con historias en común y diferentes. Entonces, pues esto para mí es muy lindo y creo que para la familia de ustedes, para sus hijos, yo creo que es un regalazo. Entonces, pues bienvenido, y como todos ya saben aquí, estas son entrevistas hechas a base de imágenes. Entonces voy a empezar ya a transmitir las imágenes para poder platicar con respecto a ellas. Entonces,
Bueno, esta primera foto es un mapa de la región de donde viene su lado paterno, que eran de Alytus, en Lituania. Entonces, para abrir esta conversación, me gustaría preguntarte, ¿qué sabes pues de este lugar? ¿Qué te contaron? ¿Cómo vivían allá? ¿Quiénes eran de allá? ¿A qué se dedicaban? Lo que nos quieras compartir de la familia allá, antes de salir. Y eso puede ser con un telón de fondo muy bonito que es esta foto. Adelante. Esta es la familia de mi papá. Aquí arriba está el tío Xioma, después está Max, mi papá. Perdón. Está Max, mi papá, y está Sonia, que murió en el Holocausto, Bella, que estaba en México, y están los dos chicos, Misha y Meyer. Uno emigró a Israel, y Meyer, y Misha se quedó en Lituania, Rusia. Mi papá emigró a México, y mi tío se casó y se fue a vivir a Berlín. Después regresó parece que estuvo no en Lituania, en Latvia. Ahí nació Romy y Larry. Y esa es la familia de mi papá. Las historias que me contaba mi papá. Ay, Ya le dio el sentimiento. era increíble. El chico, las maldades que hacía, tenían un cura muy amigo y les prestaba la lancha para ir a pescar. Y ellos descubrieron que con el anzuelo sacaban 1, 2 o 3 pescados. Y alguien les dijo que si ponían una botella y le metían no sé qué polvo y explotaba en el río era Neymar, los pescados se atontaban, entonces agarraban 30, 40 pescados. Y esas las anécdotas contaba. El tío Xioma era más grande, él se casó con una rusa pianista, que era la tía Rosa, y él se fue a Berlín. Estuvo en Berlín cuando mi papá migró para México. Para se pueden contar ahorita 1000 historias de ellos, todo lo que sobrevivieron. Contrabandeaba a mi papá, de repente no había en Lituania suela para zapato, y en la parte de Alemania la había. Se metían y sacaban o Polonia, sacaban suelas, se metían a Lituania. Un día lo agarra la policía a mi papá y lo encierran en la cárcel en la frontera. Y resulta que por juicios van a tener que fusilarlo. Y no se da cuenta nadie. Y el tío Xioma era jefe de esa delegación ahí en la frontera. Gracias a eso se salvó. El Zeide, que estamos viendo aquí como Ikusiel, se dedicaba a ser herrero. Él era herrero fino, hacía herrería de ornato. Y por muchos años, esa era su profesión. La Bobe Peche siempre decían que era tan fea que no sé cómo el Zeide se fijó en ella. Anécdotas de cómo se fijó este hombre guapo, blanco, alto, en mí, que era chaparrita y prieta, ¿no? Que decía que era, Sí, que era muy prieta. pero que era muy inteligente. ¿Y qué más te puedo contar? Son horas, se pueden contar todos Los del pueblo le daban a guardar su dinero y ella los ponía de la Liga Roja. Esto se ve el Zeide, la Bobe, del lado izquierdo está Larry y del lado derecho está Romy. Ellos eran hijos del tío Xioma. Y vemos una construcción atrás de ellos de madera. Así eran todas las casas. Alytus era un shtetl. Alytus era un pueblo
bastante grande en Lituania. Tenía una población bastante grande de judíos. Y, ¿qué te puedo decir? Era como había una sinagoga, había mucho religión. Entonces sí venían de la capital de Vilnius, venían a Litus también a, pues, a dar clases y a estudiar la Biblia todos los días. ¿La familia eran religiosos? ¿La qué? La familia. No, bueno, ¿qué te puedo decir religiosos? No eran, yo que me acuerde, mi papá nunca era frum, nadie era frum. Eran religiosos del sur. Mi papá conocía mucho de la religión en rezos, se conocían todo, pero que yo me acuerde así, frum kosher, no, eran yiddish. ¿Y hablaban yiddish entre Sí, ellos? claro, se hablaba yiddish y allá hablaban ruso. Yo nunca los oí hablar lituano. Todos hablaban ruso y yiddish. Para comunicarse entre ellos era yiddish. Ujú. Este es como salen del campo de concentración. Está sentado el tía Xioma, del lado izquierdo está Romy, del lado derecho está Larry, que del campo de concentración, Larry entra a trabajar en una cosa que se llama Joint, dedicada a una organización muy fuerte a colocar a los judíos en lugares donde había familia. Él trabajó en eso mucho, tanto que, Después de la guerra. claro, después de la guerra. Sí, es Entonces, que lo quiero interrumpir tantito, o sea, esta foto va después de las que vamos a ver ahorita, pero como estamos hablando de esos personajes, quería que nos cuente un poquito de qué fue lo que pasó con estos, o sea, no todos acabaron ahí, pero ellos sí, y cómo fue que se salvó toda la familia, porque eso también fue milagroso, y quiero que nuestros invitados vean. Digo, lo que es el privilegio de tener una imagen de este momento después del campo, todavía con este traje, ¿no? Que no es el traje de rayas de los presos, no, pero tampoco es un traje de diario y vemos que en sus piernas, aquí en los pies, tiene algo que parecen trapos, o sea, no son zapatos. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esta foto y de pues muy brevemente, porque tenemos muchísimo que hablar, de cómo fue que ellos acabaron en Dachau, que como dato curioso fue uno de los campos en donde estuvo Víctor Frankl, que bueno, es alguien a quien para mi papá era como casi como Dios, entonces me llamó mucho la atención que bueno, él pasó por ahí entre otros. ¿Y qué nos puedes compartir de pues de esta situación familiar? yo me acuerdo que nunca querían platicar nada del campo. Por más que a veces preguntabas, el tío Xioma de repente me contaba que se salvaron del gueto de donde estaban en Riga, los mandaron a Dachau. A las mujeres, que eran dos, la esposa y la novia de Larry, las dos mujeres por un lado, y ellos tres al campo. El primero que se salvó fue Romy, era un muchacho muy alto para su edad. Entonces había una regla que medían a los chamacos para que trabajaran, entonces no querían darle lo mal alimento si no tenían la estatura para pasar por esta tabla, y Romy por la altura se salvó. Entonces pasaron los tres. El tío tenía una peculiaridad, hablaba muy bien alemán, perfecto, y el comandante en un momento dado, el subcomandante, le ganó, qué decir, le agarró confianza al tío y era como contaba él de repente, era el que le boleaba las botas. Entonces todas las mañanas tenía que venir el tío y bolear las botas que dejaba el comandante del campo, el subcomandante, no me acuerdo qué, y Larry y Romy, pues el papá los defendía, los tenía acobijados a que no les pasara nada,
porque había mucha matazón, por cualquier cosa los mataban. Y así se pasaron los años. Una de las cosas que nos platicaron un día, que cuando ya venían los rusos, los sacaron los alemanes a caminar. Entonces caminaron y caminaron en una hondada, los guardaron, cayó una nevada terrible y ahí se quedaron todos. Y pasó una hora, 2, 5, y no se atrevían a asomarse, porque decían es una trampa y ahora el que se asome lo van a matar. Y un paisano, 2 o 3, empezaron a escarbar en la nieve, estaban muertos de frío, y vieron que no había alemanes. Se acabaron los alemanes y empezaron a caminar, y ya los agarró el ejército americano. No el ruso, sino el americano. La historia triste era que del lado de las mujeres, la tía Rosa y Riva se salvaron también y se juntaron en un campo que había muy grande, no me acuerdo si era en Alemania o en Polonia, y se unió toda la familia. La tía decidió que ella se iba a regresar al lugar donde estaban, en Riga, sí, no, Riga, que ahí tenía enterradas sus joyas, y se regresa. ¿Qué pasa? Al regresarse las encuentra, y para salir empieza el pleito de Rusia y Estados Unidos, y se vuelve la Guerra Fría. ¿Qué pasa con la tía Rosa? Un tipo le dice, mira, como pareja no nos van a hacer nada. Y salen los dos como pareja, y los alemanes, no los alemanes, los rusos los agarran. Dice, ¿dónde van? Pues vamos acá a visitar a la familia, y les encuentran las joyas de ella, y al tipo lo seguían por colaborador de los nazis, y la encierran en la cárcel a ella. Y va al bote, y la dejan en la cárcel 1 año, y nadie sabía de ella. Ya los 3 hombres por un lado, y la novia de Larry por otro, con él, y la tía se queda en la parte de Rusia, la mandan a Leningrado. Ella se queda ahí, al año y medio la sacan y dicen, tú que presumes de que eras pianista, lo que te dimos de comer lo vas a pagar. Vas a empezar a dar clases en conservatorio. Y la meten a trabajar al conservatorio para pagar la comida que le habían dado en la cárcel. Pero nadie sabía de ella. Ya cuando el tío estaba en México, el Larry estaba en Canadá, Ronnie en México, se sabe de una carta que ella está viva. Y si hay manera de sacarla, entonces se tramitó todo un cuento chino para sacarla de ahí y traerla a México. Esa es una historia de película nada más. No, bueno, una de las muchas que vamos a oír hoy, ¿no? Bueno, esta es otra foto donde ya vimos a la gente que hay acá, y estas Ajá. fotos muy interesantes de ya de la siguiente generación, que es tu padre. Este es mi papá del lado izquierdo, mi papá y mi tío Xioma. Ajá. Este cuando él era militar en el ejército. Y este igual está mi papá con un amigo. Este amigo creo que es el que vino con él en el Schiffbruder a México. Bueno, ellos pensaban ir a Estados Unidos, pero no había visas en Estados Unidos para los lituanos. Entonces dijeron, vamos a México, está pegado, y de ahí nos pasamos a Estados Unidos. Así es. A ver, pero ¿no hay una historia con esta foto de que eran voluntarios en los... Eran voluntarios bomberos, ellos, mi papá principalmente, y eran de los que apagaban los incendios en Alitus porque era todo de madera. Y él conoció en coincidencia a mi suegro. Mi suegro era de un pueblo que se llamaba Merich, y se juntaban y contaban como anécdotas que cuando se quemaba, pues hay una vivienda, pues, la apagaban para que no corriera el incendio, y lo que más les gustaba, si era un almacén de comida, porque quedaban los barriles de arenque que sacaban, los ponían en periódicos, y en las brasas los comían. Ellos dos, mi papá y mi suegro. Y pasaron los años, se encontraron en México,
y yo me secuestré a la hija. Qué historia tan increíble. Bueno, me compartió Mira, Sandra esta foto con unos amigos, de su papá con unos amigos. son dos amigos. El que está acostado con el sombrero fue su shift brother de mi papá. La mujer, no me acuerdo quién sea, pero Quiero él, decir que para la gente que no conoce este término, pero es muy importante, Schiffbruder quiere decir hermano de barco. Y es que la gente, sobre todo los muchachos jóvenes que venían a hacer la América sin saber a dónde iban, sin dinero, sin familia, sin nada, iban solos muchas veces en el barco y luego mandaban traer al resto de sus familias. Entonces en el barco se convirtieron en hermanos porque estaban viviendo el mismo destino. Entonces, qué importante haber hecho esa relación en el barco. Y bueno, son amistades que se quedaron toda la vida. toda la vida. El señor no me acuerdo su apellido. Él, no me acuerdo su apellido, pero sí vino a Puebla en una época y murió Parkinson. Yo me acuerdo que temblaba mucho el hombre y se murió, pero sí vino a Puebla. Mira. Ya. Esta es una foto para que empecemos a hablar del otro lado de la familia, donde también hay varias películas. Tengo entendido que su mamá viene de Varsovia. De un lugar que se llama Alexandria, que era un pequeño, como podía hacerse Polanco, del Distrito Federal o Álamos, era. Por eso nunca lo encontramos mi hermano y yo buscando y buscando un pueblo que se llamaba así. No, era una colonia de Varsovia. Ellos vivieron allá. De ahí está el papá. Ahí vas a ver, mi mamá es la del centro, mi Bob es la parada del lado derecho, este era el Zeide, este era el tío Isaac y mi tía Sonia. Ok. Creo que del tío Isaac hay historias Uy, fascinantes. fascinantes. Voy a poner, bueno, ahorita voy a poner una foto de él al lado de un personaje histórico muy importante. No sé si es en esta foto el instrumento era como utilería del estudio fotográfico o si tocaba. No, yo creo que era utilería, porque nunca lo vi tocar nada. A lo mejor tocó en otro lado, en una balalaica. Pero bueno, qué fotos, qué Esta es mi vestuario. mamá. Increíbles fotografías, muy, muy interesantes. Ya es en América. Es mi mamá, mi tía, mi abuelo, mi abobe y mi papá. Esta es un poco posterior. Sí, Y esta es más posterior. más posterior. Más Esta posterior. es mi mamá, mi tía y no sé quién sea la pareja. Es Isaac, ¿no? No. Dice que es Sara con Isaí, una de las Saras, porque tuvo 3, ¿no? Dicen o no. No, pero esta no es. Pues aquí va. No, este no es Isai. Me equivoqué, perdón. Este se nos coló aquí. No, Bueno, no. pero yo lo que quisiera, misma pregunta que antes, ¿a qué se dedicaba la familia en Varsovia? Mira, ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se fueron? ellos tenían un negocio en este lugar de las tiendas que antes había, que tenían ropa y para el obrero, para el carpintero, todas las cosas. En un momento dado, se mudan porque ya la situación está insoportable y se van a una parte en Rusia que deciden que les va a ir mejor. Es una parte que queda pegado a la frontera, bueno, cerca de la frontera con China. Se dan todo el giro de llegar, ahí está en Tianjin, pero ese es ya cuando se van a Rusia. De ahí empieza un tipo de revolución rara que no entienden porque están muy separados de todo y deciden irse a China. En este lugar, Tianjin, se diría con colonias. Había colonia francesa, colonia inglesa, colonia americana, colonia rusa, y esto era lo que había en China, en esa parte. China entonces estaba gobernada por Chiang Kai-shek, era el gran. Entonces, este es
pues eran los amigos de Tu mamá. este abajo. Eran los amigos que estaban, de la tía Sonia. Aquí no está el tío Isaac, ¿no? Aquí está mi mamá y son amigas de allá de Tinzin. No tengo ni idea quién es. Y ahí lo que me contaste es que ella iba a una escuela inglesa, ¿verdad? Sí, claro. Mi mamá iba a un colegio inglés. Era más, un poquito más elevado, que podían decirle mucha gente grande y se va a acordar de esta palabra, gimnasio. Era gimnasio que era como la secundaria o la prepa. Entonces ahí estudiaba ella. ¿Nunca aprendieron chino? Bueno, mi abuela sí, y ahí viene la historia. Y mi tío Isai. Y hablaban muchas palabras porque no había mucha mezcolanza. Ellos tenían un negocio igual en esta parte en China, que era una tienda que vendían ropa y vendían un chorro de cosas, no comida, sino utensilios y ropa. Entonces, el que tenía más contacto ahí era mi abuela y mi tío Isaac aprendió muy rápido el chino. Entonces, entre ellos hablaban ruso, no yiddish, porque entre todas las cosas había un señor que viajó con los abuelos desde Polonia a Rusia, China y a México, que era Abraham Weisbord. Abraham Weisbord en México tenía era, ¿cómo te puedo decir? Era un erudito, le llamaban. Era un escritor. Era un escritor, hablaba muy bien el yiddish, perfectamente bien. ¿Yo te acuerdas que te conté que oía yo pláticas en la casa del Zeide cuando venía Abraham y siempre discutían que no querían que en Israel cambiara, entonces era Palestina, a que se hablara otro idioma que no fuera el yiddish? Y hablaban que los mundistas y todo, que no entendía yo de qué era. Yo era un chamaquito de 8 o 9 años y ellos hablaban de esto. Sí. La tía Sonia. No me acuerdo. Aquí hay Ahí está en Shanghai. Era la tienda, era el lugar fino de China. Le decían en cierta manera que era el París de China, Shanghai, porque en cierta manera platicaba mi mamá que había drenaje en las calles. Era abierto, pero había un drenaje que no existía en ningún lado en China. Y era la colonia inglesa, era muy fuerte, no la americana. La colonia inglesa era muy fuerte y tenía chorro de periódicos. ¿Ves? Acá te están diciendo tercero de Adar, había la traducción al calendario judío. Sí, arriba lo ves. Iban mucho a Shanghái porque Ahí compraban la mayoría de las cosas. Era para surtirse para esto. Y era, pues mi mamá platicaba que cuando la llevaban, porque iba mucho la Bobe, el Seide, y entonces la tía Sonia se quedaba en la tienda y el tío Isai pues andaba de revolucionario. Él, cierta manera, pues empezó a tener las ideas de Mao Zedong. Y como, mira, ahí está Isai, del lado derecho a esa edad, y no sé qué, este es Mao Zedong. sí, Entonces ni Isai, más ni menos. ¿Cómo se empezó a vincular él con Mao? cuando él tiene sus ideas de revolucionario, el tío, pues habla perfecto el ruso y habla el chino. Y tiene un tanto por ciento de idioma inglés. Entonces se ofrece de traductor. Está feliz porque va a tener, Mao Zedong va a tener un traductor de su lado que le va a pasar las noticias tal como son, no disfrazadas. Y empieza a irse con Mao Zedong y abandona a la familia y se mete en fijo a ser revolucionario, estar contra Chiang Kai-shek. Y así estuvo mucho tiempo. Ya mis abuelos
Bueno, la historia es que la abuela, esta es la tía Sonia, aquí está el carrito que usaba, el transporte, el taxi. Pero Entonces, a tu mamá no le no, gustaba. a mi mamá no le gustaba, les pagaba y se iba caminando porque se le hacía denigrante que la llevaran. Entonces era la manera que vivían allá. La abuela tenía la tienda y hablaba bien chino. De repente reciben una noticia, una carta de la hermana de la abuela que vive en México. Salió de Polonia, se casó y llega a México. Y hace la América, ella se casa con un señor Vinograd en México. Y le dice, ven a México. En Yiddish se dice, dos es a Golden Land. Es la tierra de oro, la tierra es increíble. México tenía 8 o 10 millones de personas. Entonces la BOVE decide que sí se van a ir a México. Ya había ahí revueltas con los japoneses, ya no estaba tranquila, había mucha, ¿cómo se dice en español? Tremor, había mucha revuelta. Isaac se queda porque él quiere pelear por el chino pobre. Se vuelve aliado de, bueno, compadre o amigo de Mao Zedong y de los generales, y le tienen mucha confianza hasta que lo agarran los de Chiang Kai-shek y pues le ponen la peor friega que he visto en tu vida y la sobrevive. Tanto que él llega a México en 1939 con su esposa, que era una rusa, se llamaba Sara. Llega a México y se viene a Puebla, que ya mis abuelos vivían ahí, mi papá y mi mamá, toda la historia ahí. A ella no le gusta México, no le gusta la comida, no le gusta nada. Y se regresa a China, la mujer esta. Se va. Isaac se queda en México. Él en cierta manera de China salió porque en Francia hubo un gobierno comunista de Blum y invitó a mucha gente de China, eran aliados con los rusos, y fue a París a la toma de posesión de este Blum. Y creo que de ahí se trajo a la rusa a Puebla, a México, pero a ella no le gustó. Se le hizo denigrante México y se regresó a China. Este es el tío, este es el tío Meyer. Este tocaba el serrucho, es de parte de mi papá. Y ahí está Misha, que era el segundo de la familia, en edad, no, tercero. Y se fue, Misha se fue a Palestina, a toda Palestina, o Meyer. Y Misha se quedó tenía, no sé quién es el de atrás, pero es un militar. El trabajo, ¿no? Sí, pero él le trabajaba al gobierno lituano con fotografía y todo. Sí, Y es se lo que quedó. te iba a preguntar. Esta foto tiene una cámara que no sé si es de video o de No, foto. de cine, es una Bolex. Ajá. Estas eran las cámaras entonces las más finas porque tenían 3 lentes. No Ajá. había que cambiar el lente. Entonces el rollo lo sacas, lo volteas y lo vuelves a meter. Era una cámara suiza, marca Bolex. Ujú. Y era su modus vivendi. Trabajaba para el gobierno, filmaba, pero cuando él salía fuera de Rusia, no podía ir la familia. Él estaba casado, ya tenía 2 hijos, se tenían que quedar. Era que tenía que regresar él a- Sí, de hecho creo que en algún momento viene a México y tienen miedo de que estén interceptando las conversaciones, ¿no? las pláticas, todo era impresionante. Él fue un viaje también, se fue a Nueva York y tenía que filmar las cosas feas, nunca las cosas bonitas, para pasarlo en Rusia y que en Rusia dijeran, mira, nosotros estamos bien, ellos están mal. Entonces, todo lo que filmaba era
los barrios pobres, los borrachos, a donde fuera. Y en Nueva York igual. Y ahí se juntó con mi papá. Que no lo había visto. No lo había visto en toda su vida. Cuando salió de mi papá de Lituania, tenía 2 años y él tenía 4. Y así lo volvió a ver. Qué historias tremendas. Este Bueno, es y esta también Polita. tiene su historia. Esta Polita es hija de Misha. Y tenía un concierto, era muy buena concertista. Era maravillosa. Ahora vive en Israel. Ajá. Yo estuve preguntándole a varias personas, incluso en Facebook puso esta foto para ver si alguien reconocía este personaje de acá, pero nadie está seguro. Hay varias opiniones de algún músico de aquello de Europa, pero la verdad es que como no estoy segura, pero debe de ser un personaje de la música, pero es una foto preciosísima, con Yo todo. supongo que ha de ser uno de los personajes que han hecho conciertos y Sí. concursos. No sé si puede ser, que yo me acuerde, en Rusia hacían los concursos de todos los músicos famosos de ellos. Ajá, No me acuerdo quién puede ser. le iba a decir de quién me dijeron, pero no me voy a detener. Sí, aquí alguien dice Paderewski, Isaac Artenstein dice, debe de ser Paderewski, pero bueno, yo no sé. No importa, vamos a seguir. La foto es Lo muy... bautizamos como Paderewski. Y bueno, aquí hay otra tía que Es de ya la tía Bela. estamos empezando a salir de allá y a llegar acá, ¿no? La Que es lo tía, que... es la tía Bela. Cuando llegó, entonces la que iba a venir era Sonia. Mi papá juntó dinero y les mandó dinero porque había que pasar el barco y toda la cosa. Entonces, la tía Sonia dijo que no, que ella se iba a quedar a cuidar a los papás. Y la tía Bela, que era más jovencita, ella tomó el barco y se vino. Esta llegó a veces en 1935. Entonces, llegó a México, se quedó con mi papá y mi mamá. Entonces, después se casó con Leiter, Arnold Leiter. Él se casó, pero ya nunca volvió a ver a los papás. No, y la tía que se quedó a cuidar a los papás, finalmente, pues ahí se quedaron todos, ¿no? Ay, si te platico la historia, no lo crees. Resulta que los alemanes en todo el concurso que habían hecho, me platica Polita, ellos no se metieron a matar en el pueblo, sublevaron a los lituanos, que los judíos eran malos. Si te vas a la historia, los lituanos vivieron la paz del mundo por muchos años en Lituania. Había un rey y los lituanos originales eran campesinos. Les importaba mucho lo que era el campo. Al lituano católico, porque dominaba esta religión. Nunca se metían con nada. Los judíos se quedaron en Vilnius. Había la sinagoga más bella. Platican unos señores que te puedo platicar que vivían en Puebla, a Molding, decían que era una sinagoga de 2,000-3,000 gentes. Era ¿cómo le llamaban a un rabino muy grande? Era El Gaón de Vilna. No, no, ¿está hablando de allá? Sí. Sí, pero de antes entonces los servicios religiosos eran muy famosos en toda la región y venían gente de afuera a estudiar. Entonces resulta que levantan, era Romy. Perdón. Estaba hablando, no lo quería interrumpir. Entonces llegaron y los mismos lituanos le prendieron fuego al pueblo, con los judíos adentro. Primero los encerraron y al que se salía lo mataron a martillazos. Esa noticia la supo mi papá. Ya, ¿qué te puedo decir? Yo me acuerdo que estábamos en Puebla, recibe una carta y se meten mi papá y mi papá empieza a chillar y a chillar.
y nos platica mi mamá qué pasó. El Zeide, no cómo murieron, después lo supimos, pero los lituanos fueron los asesinos más grandes de judíos, no tanto los alemanes. Este es Romy cuando llegó a México, 47, era un tipazo. Te pide que platiques la historia de Jorge y Polita, cómo salieron los tíos. Entonces, este era guapote, era un, ¿cómo te digo? Un conquistador. Aparte, tenía una cultura después de él, autodidacta, hablaba ruso, hablaba alemán, paladeaba el inglés, hablaba francés, que no hablaba. Y tenía una cultura en música, tanto que en México tuvo un programa, no había como ahora teléfono, no había nada, tuvo un, no me acuerdo la revista, él actuaba como Román Mirón. Era su nombre. Y aquí vas a decir migrante, pero no dice Román Mirón. Sí, pero él se llamaba Román. Lubetsky Mirón Román. Entonces, acá está. Sí. Y con eso y escribía. Y escribió sobre música clásica. Fue de los que trajo con un español a conjunto de música grande, era Concierto Daniels a México. Viajó a Rusia a importarlos, a donde había los conciertos. Él tenía esa sapiencia. Ajá. A mí, en Puebla, cuando estuvo, mira, este es donde llegó mi mamá, en este barco, en Vino Maro. Ellos llegaron a Manzanillo. Cuando llegaron a Manzanillo, una anécdota es que se bajaron del barco y Miseide vio una señora haciendo tortillas y preguntó, ¿qué es eso? Estaba la señora como se hacen las tortillas, con las manos en el agua, tortillando. En la vida probó una tortilla. En la vida. Y la Bobe se volvió especialista en los tacos. Hasta los agarraba con el dedito así. Era increíble. El taco de mole, el taco de salsa, le fascinaba a ella. Sí, me gusta muchísimo esta foto. Lástima que está un poquito borrosa, Esa, pero bueno, de todas las historias que hemos tenido aquí, yo creo que un 95% llegaron al puerto de Veracruz, alguno que otro a Tampico, y la historia de ustedes llegó a Manzanillo. es muy diferente por muchas razones, ¿no? En primeras, lo que me dijiste, que ellos no estaban buscando hacer la América. Ellos No. estaban bien, pero ya era momento de partir. No era gente que hablaba yiddish, no era gente que estuvieran tan en contacto con toda la comunidad de allá, sino que se fueron a China. O sea, son historias muy diferentes y muy interesantes por todo esto. Mi mamá aprendió yiddish en el barco. Cuando llegó a México, Abraham Weisbaum, que venía con él, fue el que le enseñó yiddish a mi mamá. Ella no sabía yiddish. La Bobe sí, el Zeide, Para entrar al teatro y pero aprendió el yiddish y lo habló tanto, y lo habló muy bien. No, ¿cómo puedo decirte? Creo que en el yiddish hay diferentes categorías o diferente manera de expresarse. niveles. Y Abraham Weisbaum era un estudioso del idioma y le aprendió a mi mamá muy bien. Platiquen la historia. Bueno, esta foto la puse porque me contaste que tu papá, bueno, finalmente también él llegó a México y se fue a Río Frío. Entonces, Bueno, ¿en qué año llega tu papá y por qué? mi papá llega antes del asesinato de ¿cómo se llama? Obregón. Obregón. Antes, mucho antes. Y existen que están buscando chamba porque no te expresas en el idioma. Y hay un paisano de ellos que está encargado de meter los durmientes de madera
en las vías de ferrocarril. Estos durmientes que ves acá. Y estos. ¿Y qué pasa? Les da chamba a él y a su hermano de barco que vayan a Río Frío a cortar árboles. Pues son muchachos fuertes, tanto que un día en Río Frío cae una nevada y se quitan la camisa y se ponen a echarse, y los señores de ahí se quedan, y ahora estos están locos, se está frío. Y mi papá y el otro pues no sentían frío, era un clima más o menos como Lituania. Y ahí trabajó una temporada. Después fue a México. Y algo me dijiste que él también. De este colegio militar ya establecido, mi papá, a través de los años, puso una herrería, y él hizo una cerca que está en este colegio militar. Dice Herrería Nueva. La construyó. Pasando el tiempo, se vuelve muy amigo del que era hermano del que iba a ser presidente de México, y hacen un contrato con Alemania para fabricar en México herramienta médica para los cirujanos. Hicieron los paneles, ahí había caballos, entonces para ¿cómo se llama? La enfermería de los caballos, ¿sí? Hicieron los muebles para tener la herramienta. Entonces a mi papá le pasa que tiene una tifoidea. En aquel entonces era mortal. Y se va al hospital. Y se pasa 2 meses o 3. Cuando sale del hospital, ya los trabajadores se llevaron todo y lo dejan en la calle al pobre viejo. Y otra vez empezar. Entonces, esa es la historia. Y no les gusta, yo noté mucho, no les gusta contar cuando les va mal. Como que lo quieren borrar, como que no quieren que la gente sepa que les fue mal. Y después, por angas o mangas, mira, calle de Tacuba 15, ahí se casó mi papá y mi mamá. Me estaba diciendo algo que por angas o mangas, nada más para cerrar el tema. No, no quiero contar lo que fue mal. Pero entre todas las historias, platicando con mi señora, esta Polita, cómo salió de Rusia. Es una historia que no hay en todos los días. Haz de cuenta que Hollywood hubiera hecho una película. El tío Misha y su familia. Entonces, ¿cómo sacan al tío Misha, a la esposa Nadia, y a Polita y a Boris? Pues resulta que hay una combinación que si sale Misha con Polita y Jorge, mi cuñado, aceptan con un abogado ir a Suiza y hacer un matrimonio para que ella sea ya ciudadana de México, porque el marido es mexicano, y pida a ella, como ahora en Estados Unidos, pide a ella a sus papás. Pues resulta que se van a Israel y piden a los papás. Pero ahí la Bobe, o sea, la mamá de Nadia, no la quiere dejar ir, quiere irse con ellos. Una rusa, no judía, y se va con ellos a Israel. Yo la conocí con Genia, una señora grande, nunca aprendió hebreo, todo era en ruso con ella, y estaba feliz en Israel, no tienes idea. Ellos vivieron en Jerusalén cuando llegaron. Qué feliz era ella, la viejita. Y ya Polita se deshizo el papel porque era un matrimonio Ficticio. Y se quedaron en Israel. Y esa es una manera de un muchacho mexicano, joven, acepta todo ese vaivén, el notario que llevaron al abogado de México para que diera, sí, yo acepto, y se queda eso y se salva una familia de Rusia. Increíble. ¿Esto como en qué año habrá sido? Esto fue 1900, ¿qué año? Pues yo creo que
por los 60, Más, ya estamos casados. 70. Por los 70s. Ok. Sí, ya. Bueno, estamos en la calle de Tacuba número 15, que este lugar tiene mucho significado para la historia de la comunidad judía en México, porque muchas cosas sucedieron ahí, pero en el caso de la familia Lubezki tiene más significado personal, porque según me contaste, tus padres se conocen en este lugar porque había una compañía de teatro yiddish. Sí, Y ellos los dos eran aficionados. Entonces, ¿cómo se conocen? ¿Qué sabes de esa historia que me parece hermosa? mira, sé que entraron mi papá por su lado y mi mamá por el suyo, y al momento de formarse la compañía de teatro Yiddish, pues ellos no eran profesionales, aceptaron pues, los trabajitos. Entonces pasan unos meses y Brown, parece que era Brown y Gerber, que eran los que más o menos manejaban esto, le cae bien ellos y nos empiezan a, pues, le da gusto ir a León Zuraski. Había gente que venía de Nueva York. Aquí te digo, había un actor, Rudolf Schildkraut, era un artista que contrataban y la lana, el dinero de las entradas, era para, mira, el de la izquierda creo que era Gelber, este que está acá, sí. Acá no veo, ella, esta mujer, no me acuerdo cómo se llamaba. No es Genia. No, Genia era más feita. Ahorita la voy a mostrar. Este es un cartel del periódico Der Weg, muy pronto, en 1932, que dice Yiddish Theater in Mexico, Young Men Hebrew Association, que era esta asociación que estaba en Tacuba Tacuba 15. 15. Y quiero aquí mencionar un trabajo que hizo Nati Ocon, Nati Gurbich, y ella ha estudiado mucho el teatro yiddish y pues se lo agradecemos. Dice que había 3 parejas que iniciaron y mantuvieron esta labor. Ellos hacían todo, incluyendo preparar el escenario, la limpieza, la venta de boletos, había tanto trabajo que hacer alrededor y vivían en las tablas, literalmente. Y estas parejas eran Leonid Sila Zuckerberg, Morris y Rosa Brown, y Morris y Genia Gelber. Esas 2 parejas que yo conocí, porque Genia venía, ya después de los años, venía a Puebla, se quedaba en la casa con nosotros Genia, y Brown tenían después, parece que un hijo, que fue el primero que quiso vender pollos kosher en México, todos los que vivían en el centro, no sé si le fue bien o mal, pero Genia sí venía, Brown también. No, Genia todavía vino a visitarme cuando nació Sergio. Y también estaba la pareja de León y Betty Rabinovich, que son los papás de Malca Rabel, que luego se acortó el apellido, y de Fanny Rabel, que fue alumna de Diego Rivera y pintó murales, y Betty es crítica de teatro. Entonces, fue una época muy rica, pero pues estas representaciones eran realmente muy pobres, ¿no? Esto también lo dice Nati, o sea, estos carteles, por ejemplo, pues son bastante poco profesionales, ¿no? Las fotos. Aquí hay una foto del teatro yiddish que es de Sheindl Scheuchet, de Avigdor. Es una foto increíble, yo creo que de cuando ya estaban después del aplauso, pero aquí tenemos a sus padres. Esta es mi mamá. Sí. Este es mi papá. Este es Gerber. No, Brown. O Brown. No, el que está pegado. Este que está pegado a mi mamá. No, este de la barba. Y este es Genia. Sí, la señora Genia. Que era una actriz que estaba en todo. Sí. Y los demás no sé quién era. No recuerdo. Y bueno, ahorita seguimos con el teatro, pero es interesante que tus papás se conocieron en el teatro yiddish y se casaron en Tacuba 15. Sí, así es.
era el lugar que había, ¿no? Aquí Claro. hay otras fotos. Mira, aquí está Morris Brown y los Lubetsky. Ajá. Está. Y bueno, seguramente actuaban en Tacuba 15, pero hay obras que se fueron a teatros importantes de la ciudad, como ahorita vamos a ver. Ahorita les pongo otras fotos. Esto seguramente era ahí en Tacuba 15 o Tacuba 15. Tacuba, pues, mira, este es mi Lagerber y mi mamá. Ajá. Este es mi mamá y este era un artista en New York, creo, no sé. ¿Y alguna anécdota, alguna cosa que te platicaran tus papás de cuando hacían teatro yiddish? Mi papá platica que cuando llegó este Schildkraut a una obra por 3 días, tenía la costumbre de golpearlo a mi papá en la pierna, muy aquí, mira, le daba unos golpes así fuertes. Primer día, mi papá quedó adolorido de su pierna y dice, la venganza. Y al siguiente día se puso una madera en la pierna y el día que le pegó se puso a chillar porque le dolió más al Schildkraut que a mi papá. Está esta obra, no me acuerdo qué era. ¿No te contaron cosas de, pues no sé, de cómo era el director o de cómo eran Pues las querían mucho al director cuando estaba Brown, o Gabe Brown dirigiendo, pues lo que platicaban en cierta manera era que eran como una familia, eran muy unidos, no había pleitos. Cuando llegaban los actores importados para que llegara más gente, que no se perdiera el Yiddish, ¿qué pasa? Pues todos se lo daban a los actores importados y estos no se peleaban, eran muy pacíficos, no había el yo-yo. Entonces, todos eran, ¿cómo te puedo? De gratis, porque a veces no sacaban ni para pagarle a la limpieza del teatro, ¿no? Tenían que limpiarlo ellos. Y no llegaba mucha gente, no llegaba. Entonces era increíble. Había muchas cosas que ellos sí tenían. Mira, mi papá decía que cada vez que salía de viejo, la gente chillaba. Sí, tenía muy buen actor. Sí. Aquí vemos los carteles que aparecían en el periódico Der Weg, invitando a la gente, anunciando estas obras, que bueno, son como muy folclóricos, podemos decir, estos carteles. Aquí Sí. vemos que era el Teatro Ideal, Ideal. estaba en la calle de, creo que era López, y esto era también el Teatro Ideal, y algo muy interesante que lo vamos a ver ahorita en otros carteles. Bueno, estaba el Teatro del Pueblo, que está muy cerca de la sinagoga de Justo Sierra y es precioso este teatro. Está aquí la Genia Gelber. Ella esta vez era la artista número 1. Ajá. Y algo interesantísimo que dijo Nati en su conferencia, dice que Fry Zuckerberg, o sea, está la esposa de Zuckerberg, Morris Gelber, Sí. un andere, o sea, y los otros. Entonces, entre los otros estaban sus papás, sí, ¿no? O que sea, era la tropa. era la Grande. trupe o la Ella- tropa. Y se hacían funciones a beneficio de estos, como dices, esto está anunciado en el periódico, ¿no? Porque dice, esta función será a beneficio de tal actor, y entonces, pues, la gente pagaba para pagarle sus gastos. Sí, claro, porque Es- no había, ¿cómo te puedo decir? Según lo que platicaba mi papá, mi mamá, no había abundancia porque el teatro cobraba tanto y el artista de Estados Unidos cobraba tanto y lo que quedaba era nada. El beneficio era para ver si sacaba la comida de la semana. Sí, mire, este es interesante porque dice Quinoteatro, o sea, era un cine-teatro Regis y el Teatro Hidalgo que estaba en Regina.
Y dice Nati que muchas veces repetían las mismas caras, las mismas imágenes para diferentes obras, porque tampoco tenían dinero para cuestiones de propaganda, ¿no? Pero creo que ya pasó la de esta, que se llama, que es Genia Gelber a Hatone en la prisión, una boda en prisión, y eran como telenovelas desgarradoras. Sí, claro, tenía que chillar a la gente. Sí, 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 y entretenerlos, porque decían, ya bastante difícil es la vida como para que vayan al teatro a sufrir. Y entonces, pues hacían obras como muy entretenidas y también muy dramáticas muchas veces. Eh, También aquí vemos que este es el Teatro Fábregas. Miren qué bonito, Fábregas. Y el Teatro Arbeu, que era un teatro de zarzuela, un teatro que hoy, bueno, fue parte de un convento de San Felipe Neri, y hoy es una biblioteca tapizada con murales de Vladi, que era un judío ruso, Sí. y en este teatro se hizo mucho teatro Aquí yiddish. en medio, aquí vas a ver, esta es Gerber, ¿o quién es este? Gelber, Sí. Morris Gelber. Esta es la cara que no se me olvida, porque por años yo lo vi chico, grande, venía y quería mucho a mis papás, se quedaba en la casa, platicaban horas enteras. O sea, ¿a qué iba a Puebla? A hacer ver a mis papás, ¿A verlos? sí. Puebla Ajá. nunca hubo teatro, pero era como, ¿cómo te puedo decir? Hermano, Era- amigo cercano. Aparte de esto, era como una vacación para él. Salir de México, llegaba, tenía casa, comida, bebida, todo. Era muy bienvenido y se quedaba, que ahí no había de que me voy por un día. Eran una semana o 2 semanas y se quedaba, pero tranquilo. Se iba en la mañana a caminar, iban al Zócalo, todo era. Y Gueña igual. Mira, Esta era otra, Clara Jung. no me acuerdo de ella. de Era esta- muy chiquito. Ajá, Mira, acá está Gerber abajo también. sí, la cabecita. Era como el director de todo. Sí. Aquí estaba, que creo que él estuvo antes en Argentina, ¿o no era él? No me acuerdo. No tengo idea si estuvo en Argentina. Yo sé que cuando mi mamá llegó a México ya estaba él acá. Sí. Sí, y hacían tours, de giras, y estuvieron antes en Latinoamérica, antes de establecerse en A México. ver, Aquí vemos la página del periódico Derbeck, donde anuncian el teatro lírico, y aquí vemos otro anuncio de Morgan, ¿qué? Vintic, sí. de Yiddish. Este es interesante y lo agrandé porque dice Yiddish Volkstheater. O sea, en algún momento yo creo que tuvieron un local. Miren qué bonito, como dice, Estaba. dice, fíjense, Leandro Valle y Perú. En la esquina de Leandro Valle y Perú, yo creo que en alguna vecindad o en alguna casa tenían un local que era más propio para hacer teatro, seguramente lo rentaban, pero nunca oíste hablar de ese No, folk theater. no, yo me acuerdo del periódico de Herbeck, donde ibas al panteón, se paraba el viejito Gershon, y sacabas tu columna, ya tenías tu cuota que él estableció, y le tenías que dar dinero, que tú mandabas tus condolencias. Ahora ya no se acostumbra, pero antes estaba el periódico de Herbeck y había otro periódico Yiddish, y todos los dos se peleaban los clientes. Distime, ¿no? Sí, porque sacaban en un entierro todo lo que era. La Sí. gente ya no. También iban a las bodas a hacer suscripciones. Claro, Bueno, nada más antes de cerrar este tema del teatro, pues quiero nada más mencionar que pues el apellido Lubezki brilla hasta el día de hoy mira, mucho. este es Alejandro y este es Emanuel. Son los hijos de mi hermano. Que hacen cine y que Bueno, Alejandro Es hizo una pianista. película, pero ha hecho muchos guiones. Y Emanuel, pues dirige, es cinematógrafo. y ha ganado varios Óscares. 3 Entonces, seguidos.
un hombre bastante conocido y muy reconocido, y la verdad es que, bueno, felicidades por esto. Mira, Bueno, y llegamos al momento culminante cuando nace nuestro personaje de hoy. Nació en 1936 en la Ciudad de México. México. Ujú. Qué bonito tu gestería. Exacto. Y Míralo. creo que la infancia en México nada más duró 3 años y se fueron a Puebla. A Puebla, fíjate que, mira, que Esto es Puebla. esto es ya Puebla, pero la cosa más chistosa era un día fuimos a Chapultepec de chiquitos y había unos señores que Los chivitos. Los que chivitos. paseaban en chivito, ahí en Un el carrito, ¿te parque, acuerdas? en el parque. Entonces te enseñaban y llegué a Puebla y le dije a mi abuelo, yo quiero uno así, pero de berrinche. Pues consiguieron un chivo y me hicieron mi carrito y lo tenían en el negocio. Los domingos, los sábados me llevaban un chivito. Sí, cómo consentían al Goyo. Mira, es Moni, mi hermano, los dos únicos. Fotos son divinas porque, bueno, son escenografías, pero vemos en esta cómo la escenografía ya estaba a la mitad. O Sí, sea, claro, ya aquí- se acabó lo que era y este es eran las cartulinas grandes que te ponían en los sí. zócalos para ponerte. Yo Esa tenía la carta- duda de si estas fotos ya eran en Puebla o todavía en México. no, en Puebla, en Puebla. Mi hermano, mira, este es el Zeide. Mira, este señor que está acá, el que está en la primera página, era Shapiro. Ah, aquí. Ajá. Este es Shapiro. Él llegó a tener un negocio en México de refacciones, Max Udinsky, y no me acuerdo el primer nombre de él, Shapiro. Era Shapiro y Udinsky. Tenían un negocio en Bucareli, esquina con Atenas. Ujú. Ellos. Él era muy amigo de mi papá. Ok, ya. Bueno, fotos que aparecen por ahí. Y entonces, cuando tienes 3 años, se van a Puebla. ¿Por qué razón se van a Puebla? Mira, son historias muy raras. ¿Por qué se van a Puebla? Resulta que mi papá tenía una refaccionaria y le ofrecen en Puebla darle la distribución de 2, 3 productos y los abuelos ya estaban viviendo en Puebla. Entonces, mi mamá dice, vámonos a mis papás y se vienen a Puebla. Estaba ya el tío Abraham, que se había casado con la tía Sonia. El tío Abraham viene de Guadalajara. Le hacen una shide y Shida, y se casa con Sonia, la tía, que ya estaba medio quedadona, y se casan y se vienen a vivir a Puebla. Y tienen un negocio, a donde estoy ahorita en Reforma 1501, de puras cosas usadas, de partes de refacciones usadas. Y mi papá pone un negocio de refacciones nuevas. San Martín, mira, acá tienes una cosa increíble. Abajo, si ves San Martín, restaurante café, Samuel Chin Singh, ¿sí? El restaurante chino. Pero cosa chistosa, Chisin, este muchacho, este restaurante, es en la 5 de mayo. Chisin estudió conmigo en el colegio, No. ¿sí? El hijo de él, el hijo de Samuel el chino, estudió conmigo, Chisin. Y en un momento dado, pues se separan porque estudiamos en el colegio y resulta que pasando los años, Chisin es subjefe de la policía de Puebla. Entonces me va a ver y me dice, oye, coopérate para un equipo de béisbol y todo. Y hasta que lo metieron a la cárcel por tranza, por lo que sea, y ahí se murió. Pero él fue estudiante conmigo en el Colegio Madero. Qué increíble, qué increíble. Y bueno, en Puebla vivieron en Este era el edificio Maya.
No, esta casa, que está en la foto, es el edificio Magda. Esta es, no es la vecina. Ah, perdón, En el último piso era los cuartos de servidumbre. Y este piso era el que vivíamos nosotros. La Bobe ahí se subía arriba y un día veo que están trayendo gansos o patos y los despluma de la panza y hace, ¿cómo le llaman? Chijón, no. Una chijón. Ya sabes qué es El edredón. el edredón de pura pluma. Ella desplumando a toda la cosa esta y le hizo que todavía la tiene. Mi hermano se quedó con ella. Era una cosa que te tapas y a los 3 minutos estás sudando para el frío de Y entonces los gansos estaban aquí arriba en el aquí arriba. techo del Trajeron a la edificio. Bobe los gansos y mi hermano y yo nos quedábamos viendo cómo los mataba la Bobe. Tipo coche los agarraba para abajo y les volteaba el pez, los cortaba, se desangraba y de repente y le quitaban nada más la pluma de aquí abajo, porque era la pluma ¿Y más se los suave. comía? No me acuerdo, pero era un chorro de ganso. Esa era mi pregunta. Bueno, quiero que sepan que esta foto la encontré en internet y es un edificio muy importante, totalmente art déco, poblano. Sí, Y ahí vivieron ustedes, pero entonces yo tenía mala información porque pensé que el edificio Uriarte es donde vivían. No. que- Arriba, mira, que está acá atrás, parado, es un cuñado que vino de Estados Unidos y se quedó con mi tía Sonia y mi tío Abraham, señor. Sí, Oye, pero también vivieron en... La casa Uriarte era una vecindad donde Uriarte, en la 4 Poniente, Uriarte rentaba una parte y hacía la talavera. Y del lado otro era una vecina, bueno, era como 3 departamentos. Y en uno de ellos, si hay una foto que estoy yo sentado con mi abuela o mi abuelo, era la casa donde estaba la casa de Uriarte. ya. Y bueno, Entonces, cuéntanos del Mercado Victoria, porque eh, ayer hablé con José Fénix, espero que nos esté viendo. Félix, Sí. Me dice, papá tenía un negocio. yo soy victoriano, Sí, porque él dice, todo giraba alrededor del Mercado Victoria, ahí es donde los paisanos tenían sus negocios, que ellos vivían arriba del negocio incluso. tenía un Entonces, negocio, no en esta entrada, no me acuerdo, pero en una entrada del mercado que está por las 5. Mira, es como estás viendo tú ahorita, es la 4 Poniente y es la 5 Norte. Pero no ven. Aquí a la derecha, bueno, a la derecha está la entrada de donde estaba Fénix. Él tenía a la entrada un negocio de cachuchas y algo de chamarras por años. Él ya vivía en México y venía 2 días a Puebla a checar su negocio. Ya tenía 90 y tantos años. sí. Sí, creo que no, iba yo a contar cosas que me contó, pero decidí que mejor lo voy a entrevistar porque está muy interesante todo lo que tiene No, para este contar. era un mercadazo. Se construyó en la época de Porfirio Díaz. Así es. Aquí arriba tiene todo. Mira, aquí está adentro. Entonces había la zona de las flores, la zona de la carne, la zona de las verduras. Ujú. En 1900, ¿qué te puedo decir? 48, 49, antes de cumplirme al mitzvah en 49, que lo hice, mis amigos, había 2 que conviví con ellos toda la vida hasta ahora. Nos íbamos a la parte de la 8 Poniente, vendían las semitas. Las semitas, el pan de semita es diferente al de ahora. Era otro pan y te daban un pan de semita, le metían 2 chalupas, una roja y una verde, grandes. La tapaban y te daban una nieve de limón. Todo eso costaba 50 centavos. Wow, qué cosa. Bueno, y me contaron que Este es el que te digo, este es Chávez. sí.
del lado izquierdo. Él, Sí. este señor Chávez, esta era su esposa. Él era, mira, él tenía un puesto de carnes en el mercado. Dice allá abajo. Sí. Fotos Esther Bergman. Sí, Pero- la nieta del señor, de los señores Chávez fue la que me mandó Sí, estas fotos y me dijo Fénix que era socio con un señor Siman No, en la Suman, carnicería. Suma. Siman, no, Siman, no me Siman. acuerdo. Sé que Ajá, él, su hija de él tuvo 2 hijas. sí. Él, la chica, no me acuerdo si era Marta, no sé qué, era de mi edad y estudiábamos con este profesor Haas que te comenté, llegaba a Puebla a darnos clase de Yiddish. Y ahí Ujú, estudiamos y de repente se fueron a México. ujú. Él, Y él abrió una carnicería kosher en México porque lo no que me sabía. dijeron es que en Puebla no había suficiente clientela y acabaron haciendo carnicería no kosher. Sí, no kosher, sí, ese era. Y ahora tenía una cara de pocos amigos, ¿verdad? Sí, se enojaba por todo. Entonces, a nosotros éramos chamaquitos, era el grande, pues sí nos daba miedo. Y nos puedes compartir qué hacía tu abuela con los pescados, porque hay una descripción no. muy interesante. Mi bobe, la única manera que comía pescados era fresco. Le entregaban el viernes un campesino, llegaba con una cubeta y le entregaba 3 pescados o 4 y los metía en la tina, porque el Seide se bañaba el sábado. En la tina, a él le gustaba bañarse en la tina, salir con una mata gruesa, se acostaba en la cama. Y la bobe mataba los pescados para gefilte fish, para Chávez. Ella mataba el pescado, lo de esto y lo cocinaba. Y si no era vivo, no lo compraba. Increíble. Sí, dice que le torcía el pescuezo, lo degollaba, lo colgaba, lo desangraba y lo preparaba. Así es, esa era la vida. Proceso que era bastante complicado. Y mi mamá, mi hermano y yo, mira, es una fiesta. Mira, en 45 le doy un beso a mi mamá. Mamacita querida, recibe en este hermoso Hermoso. día todo el cariño de tu hijo Goyo. Y mira, este es Alinka Cooper. Si la pones acá, esta que está sentada. Ah, Acá. ella. Ella es Alinka Cooper. Es la que luego se casó con Sabludovsky. Ella es la que se casa con Sabludovsky. Okay. Y esta muchachita que está acá es hija de un can. Esta ¿Ella? es, ella es, no, Yolanda, Yolis. Está casada en México, la he visto en Betel. Ella. Ok. El otro no lo veo. Este es en Veracruz, donde íbamos a la playa. Ahí está Goyo, papá y mamá. Oye, en el edificio Magda vivían más paisanos, ¿verdad? No, vivía, mira, esta es una esta es la señora, esta Es la mamá de Aida. es la mamá de Aida que está acá. Yo no puedo ver cuando señala, no lo puedo ver el Mira, dedo. esta, Pero bueno, creo que lo interesante de esta foto es que es una reunión de poblanos puro poblano. en un salón que creo que le llamaban el club, que lo No, rentaban para hacer sus actividades sí, como comunidad. ya había Shul. Ajá, que era ahí, ¿no? Ahí, Y tenían otro. este Ahí- cartel dice que era en Cayemet le Israel, o sea que Sí, era una comunidad que apoyaba al Israel antes de que existiera, cuando sí, todavía era Palestina, pero Palestina. apoyaban al que era en Cayemet. Y aquí tengo otra foto muy similar que me hizo favor de mandar Giselle, la hija de Pepe, de José Fénix, donde dice que también, pues es el mismo salón, aquí está el cartelón del que era en Claro. Cayemet. Ese es tu papá. Sí, mira, si pones la foto anterior, yo te digo algo. Había una familia, acá había una familia, toda la orilla se fueron a vivir a Panamá. Estos de la pared, Estos que están acá, Sí, a la derecha. a la, a estos, la derecha es esto. A la Ajá. bueno, a la si izquierda. tú estás viendo la foto, y se Entonces fueron a aquí. vivir a Panamá,
esta señora, había un paisano que era motociclista de caminos. Ajá. Ok. Y estaba en Puebla, estaba con su papá también. Mira, acá, esta es la misma familia, ¿ves? Acá Sí. está mi abuela. Al fondo está la abuela. Este es Gonzalo Vinograd. Por acá, es que como ya no tenemos tanto tiempo, me voy a ir más rápido, pero luego sí me gustaría hablar y ver quiénes están en esta foto, pero es una foto que nos habla de una situación, pues de mucha unión y de poca lujo, ¿no? O sea, Sí, nada. ¿Ves que está tomando cerveza? Sí, exacto. Aquí en Mira, Tehuacán. este es el tío Isai, la tía Sara, Y aquí Coyo creo Muni, que son ustedes, ¿no? Los dos hermanos. los dos, este es Ari Khan, Perla Khan, y estos dos son hijos de la familia de estos gringos. Acá está él y él. Ellos vinieron a Adolfo y Esther Khan. Ellos vinieron a Puebla a hacer la presa de Valsequillo. Ellos, él y ella. En los dos extremos. Este y esta. Y ¿Aquí? este. ¿Y aquí? ¿O aquí? No, aquí, esta y este que está tapado. Ese, el que está en la mera esquina. Era el tío Isaac, atrás del tío Isaac. Exacto. Eran de una compañía americana que se llama Davidó y vinieron a hacer la presa de Valsequillo. Y claro, agarraron a los judíos que estábamos en Puebla. Ya. Y me gustaría que mientras vemos más fotos, aunque no nos detengamos en cada foto, si nos puedes platicar qué recuerdos tienes de lo que era la comunidad, entre comillas, de Puebla, porque lo que tengo entendido es que cuando entraron ustedes, mucha de la gente de Puebla ya se estaba yendo y Sí, ya a se México. quedaron un poco solos. Pero ¿qué recuerdos tienes de los judíos que había en Puebla? ¿Qué hacían juntos? ¿Qué tipo de actividades hacían como judíos? Los señores grandes se juntaban y yo de mi edad no había, yo era el parche. O había grandes, que eran 3 o 4, o había muchos chicos. Entonces yo no tuve contacto con la comunidad. ¿Qué pasa? Si había Yom Kippur, se hacía en Puebla. Había un bris, se hacía en Puebla. Nadie venía a México. Y así era la única vez que teníamos contacto. ¿Ves? El bar mitzvah mío lo hice en Puebla, en el centro israelita, en la 2 Poniente. Era, y vinieron a Puebla, pues había como, ahí tengo como 40 familias todavía, cuando yo hice mi bar mitzvah. ¿Y quién te preparó para el bar Mi mitzvah? papá, Ajá, o sea, mi él papá, conocía todo lo que tuvo que hacer. él me dio mi preparación de bar mitzvah y no creo que lo hice mal, nadie me entendió, pero todo pasó. ¿Tenían un Sefer Torah? Todo. No, te cuento una historia después. Teníamos un shul hecho y derecho. Había, Quiero adelantarme a algunas fotos de los religiosos que había ahí, porque aunque ya las vimos cuando entrevisté a Eugenia, las quise volver a poner porque son unas fotos este impresionantes. señor era un rabino que llegó no sé de qué parte de Sudamérica y llegó y lo contratamos para que, mira, todo esto es de Puebla. Sí. Todo esto es la gente de Puebla y todo lo que teníamos. Y mira la edad que teníamos. Entonces, todavía no nacían mis otros hijos. Este es mi tío Abraham, está tocando en Schaefer. Sí, Era, no, y aquí no entiendo, pero se ve como un gigante. no era grande, era alto y nosotros éramos chiquitos. Y Sí. era un tipo bastante alto. No sé de qué parte del mundo salió, pero los viejos lo contrataron. Después, en un momento dado, teníamos todo hecho, no teníamos rabino. Y llegó uno y los viejos lo contrataron y se quedó, le pusieron, las señoras fueron, era una señora, tenía 2 hijos chicos o 3, ¿no? Le fueron a traer ropa, comida y todo. Y así estuvo una semana o 2.
Y a la tercera semana le hablan a mi tío Isaías, oiga, ¿por qué se va usted de la casa? ¿Cómo de la casa? Nosotros Habían pagamos rentado una casa para Shul. Vino y se llevó todo. hasta el Sefer Torah. Todo el Sefer Torah, todo se lo robó. Y mi tío juró que lo iba a matar, Isaías. Y lo empezó a buscar y lo buscó. Y durante meses lo estuvo buscando. Y estaba escondido en México. Había un grupo de shoyhets que mataban para la comunidad. Ahí se metió. Y gracias al viejo, ¿cómo se llama? De la ¿Simpson? comunidad, Shimshon Shimshon Feldman, no lo mató. Ya estaba dispuesto. Dice, lo que se robó era no el valor de dinero, ni si mi papá regaló esto y regaló tanto, todo lo remató, lo vendió. Bueno, era un decir que le iban a matar. Qué horror. Qué horror. Sí. Bueno, a ver, me voy a regresar a donde estábamos. Mira. Hay mucho aquí que decir todavía. Bueno, me quedé en esta foto para que nos hables, aunque sea muy rápido, de tu educación. Aquí Porque estudié que fuiste a kinder, que luego fuiste a una escuela metodista, entonces, en la época de las cristianeadas, o como le llaman, de los cristeros, la guerra cristiana. cristeros, entonces estaban contra todas las religiones. Este colegio era el Instituto Metodista Mexicano, le cambiaron el nombre al Instituto Mexicano Madero. El director era Cruzaedo. Cuando nos corrieron del colegio americano porque nada más querían a puros mujeres, aquí vine a dar y aquí estudié toda la secundaria, 3 años. Y nunca tuve nada contra un antisemitismo, nunca, aquí. Tanto que entre las anécdotas había un profesor que nos daba lógica, porque antes se estudiaba lógica, ética, 14 materias. Tenía un Cadillac con llantas de madera y todo, y se me ocurre pedírselo prestado. Yo en mi vida había manejado un coche, pero sabía cómo se metían las velocidades. Y el tipo me lo presta. Me salí de acá, que está en la 17, me di la vuelta, me subí hasta el Cerro de Loreto, le di la vuelta, bajé y se lo entregué sin un rasguño. Este fue mi primer aprendizaje de manejar. No. Aquí tuve, en el tercer año de secundaria, el hermano de un íntimo amigo mío, licenciado, empezó a dar clases de civismo y nos tocó a nosotros. Acabando la clase de civismo, nos íbamos a la matiné, el profesor y el alumno, que era mi cuate, a ver 3 películas. Me iba yo de pinta con él. Qué increíble. Puebla era otra manera. En esa época te acostabas en la calle en Reforma a las 10 de la noche, te dormías hasta las 6 de la mañana, no te atropellaba un coche. O sea que no había coches que pasaran por ahí o todo el mundo respetaban. Esto estaba en un momento dado, iba a estar casi en las últimas calles de Puebla, que era la 17 y la 19, y en la 23 ya no había más Puebla. Ya. Bueno, y luego te vienes a México para hacer la prepa en la Yiddish, ¿no? En la Yiddish entró en 1952. Entro al colegio Yiddish y te dije en una plática que tuvimos que llegué desconcertado. En Puebla era judío, era todos. No había definición de qué eras. Cuando llego a la Yiddish, de un lado no le hablan a unos, los otros no quieren a estos. Me quedo porque sé que son árabes, y estos son turcos. Pero son Yiddish. Ahora mi explicación era, si eres Yiddish, ¿por qué? Así era entonces. No sé si sigue, pero era muy raro. Entonces... Sí. Pero si estabas en Puebla, ¿por qué te viniste a la Ciudad de México a seguir Porque un día estaba yo en el cine
y salgo con una muchachita muy acaramelado. Entonces mi mamá me vio, no me dijo nada, ni me dijo nada, y le dijo a mi papá, es tiempo de irnos. Ya ya está entrando en territorios prohibidos. Se espantó mi mamá y vámonos para México. Ya estaban viviendo muchos paisanos en México, pero cuando yo llego, tengo, ¿cómo te puedo decir? Un adelanto en la vida diaria de todos los paisanos que estaban en preparatoria. Ellos eran como niños, vivían en cierto gueto y no salían. Entonces yo empecé a llevarme con gente más grande, no con los alumnos del mismo año. Me empecé a llevar con Billy Rados, Abraham Dorenbaum, Eppelbaum, Eddie Maus, con gente que ya estaba en el último año de preparatoria. ¿Por qué? Porque más o menos teníamos las mismas ideas y los otros eran como niñitos. Les daba miedo, vamos, no. Fue una época muy padre porque pues me divertía yo mucho. Ajá. Qué bien. Bueno, y Claro. viviendo en México ya te tocó la época de la Condesa. Sí, acá ya nos cambiamos. Primero vivimos en Yautepec 32, que era un edificio, Yautepec 32, de Schuster. Creo que se acaba de morir el nieto que se le quedó el edificio. Ahí vivimos, pero eran 3 pisos que había que subir. Y cuando abren Cuernavaca, eran de unos cuñados y todos paisanos, porque los viejos siempre iban con paisanos. Entonces nos cambiamos acá, mi papá, mi mamá, Muni y yo, y acá vivimos hasta que me casé, Cuernavaca 114. Ya. Esta es una foto que íbamos a Acapulco, mira, ahí está Froike Derechín, este es Froike Derechín, este es Chalo Leiter, mi tío Arnold, este es Abramcito, este es Goyo, estos dos son los... Xioma. No, Sí, este es Xioma y este es el lanchero. En Acapulco nos invitaron a pescar. ¿Y se comieron el pescado? Sí, nunca. Esta es una fiesta en casa de Yeta Rudoy. Ella se casó con alguien, se fue a vivir a Guadalajara. Este soy yo, este es David Katz, el güero Eppelbaum. Ella es Stern, Estelita Stern. Que yo creo que nos está viendo y le mando saludos. Y este es, no me acuerdo su nombre. Ujú. Bueno, me gustó la foto. Se me hizo muy linda la foto. Y bueno, me platicaste yéndonos un poco atrás que te gustaba mucho ir al cine. Uf, Regresando a la mención de los sobrinos cineastas que nos han dado tanto, bueno, pues aquí algunos de los cines poblanos que eran Colonial. palacios. Este era el Colonial, un cine muy chiquito, que lo usaban con los colegios a fin de año para hacer fiestas. Este es el Reforma. Este es el Variedades y creo que este era el Coliseo por dentro. Sí, porque están pegados los dos. El Variedades y el Coliseo están juntos. Ya. Ya, este es mi madrina, que viene siendo Pornoy, Curia. Después de tantos años dando la vuelta, acabó que mi hijo Eddie está casado con una bisnieta de ella. Sí, le mandé esta foto a Jane Werner, a Jane Sí. Pornoy. Le dije, ¿es algo de tu familia? Y me dijo que sí, y que es una tía, y me contó esto de cómo se casaron generaciones después. Y le digo, mira qué elegante, ¿no? Cómo se vestían para lo que fuera, para ir a Chapultepec, para ir al cine, para lo que fuera, siempre estaban muy elegantes. Si esto estamos caminando por el centro. Ajá. Bueno, esto me lo voy a brincar un poquito. Mira, No sé, quisiera saber por qué tienes una foto firmada Ahorita por Montiel, resulta que las vacaciones íbamos a Tehuacán. Siempre íbamos a Tehuacán porque el Hotel García Crespo te brindaba todo. Y un día en Tehuacán llega Sarita Montiel
acababa de hacer una película en España que era algo de amor, que tuvo un éxito increíble, y un productor la trajo a México con su mamá. Y estando en Tehuacán, en Filler, se enferma de tifoidea, paludismo. Mi mamá hace plática con la mamá, se vuelven amigas y le dice, vente a descansar unos días a Puebla, y va a mi casa y se queda una semana o dos en Puebla. De eso te cuento la anécdota, que pasan los años, se va todo. Vamos mi hermano, Raquel, mi cuñada, mi mujer y yo a España. Y estamos en Lucio, vamos a comer, y Lucio tiene unas escaleras y tiene uno como entrepaño, entonces entrepiso, y subiendo le están haciendo un homenaje a Sarita Montiel. Y se queda viendo mi hermano y dice, ¿te acuerdas? Sí, y se para el cínico de Muni y le dice que si se acordaba de él. Y claro, ¿cómo se va a acordar de él cuando vio a Muni? Muni tenía 10 años de edad. Y dice, es que yo era muy chiquito y tú ya eras muy grande. La mató. Y ya la acabó a la pobre de Sarita Montiel. Wow, pero qué buena historia, ¿eh? Bueno, estas me las voy a hacer muy rápido porque ya lo vimos cuando entrevistamos a Gueña, a tu esposa que está ahí al ladito coacheando. Entonces, como ya es tan tarde, pues Sí. me las voy a brincar, pero Sí. ustedes se casaron en el Es más. Deportivo, ¿no? Sí, en el Deportivo. Y con el Era. rabino Rafalín. Rafaelín era el rabino. Ajá. Y tenemos que hubo entre los personajes comunitarios que atendieron esa boda, está Ifker, que fue el que tocó con su orquesta, según me dijiste. Claro. Schiele y Ethel, los Schlechter sirvieron la La comida. que ha de haber sido deliciosa. ¿Eh? ¿De dónde salieron todas esas fotos? Ah, pues ahí está. Era Ay, Piller, le hizo el corte a mis 2 hijos mayores, y después su ayudante, Ujú. él, Con él. A los nietos ya les hizo filas. Piller vino a Puebla y aquí les hizo, no, fue a San Antonio, para uno. Aquí A Jerome. a Jerome en San Antonio, se fue a San Antonio y después a Itán en Puebla. Y a, no sé quién le hizo a Daniel, Piller también. Sí, también. Ajá. Ahí está mi Y- cuate Simpson. Me contaste algo de él, que tenían una buena relación. Muy buena relación, tanto que yo era de los pocos que invitaba a tomar una copa. Era muy privado él, pero a mí me decía, Gershele, cum, no me trinquen a whisky, A Visky. a whisky. Pero sacaba la botella, no te exagero, le gustaba Chivas, y casi no las acabábamos solo, así un shot, otro shot, otro shot. Y me decía, tú, contigo sí se puede hablar. Y siempre que hablaba, yo me tenía mucho cariño a él y a su hijo después, Ujú. pero a él sí le tuve mucho cariño. Sí. ¿Nos Esto puedes fue un 5 de sacar mayo. esta foto que creo que es muy significativa? Sí, mira, este 5 de mayo vinieron un desfile y vinieron de la Shomer Atzair a Puebla. Por eso ves muchos jóvenes acá, eran de la Shomer. Si Bien. ves acá con tu flecha, junto al chofer, aquí está mi papá. Aquí. No, este es mi papá. Sí. Y acá venían otros paisanos. Acá había muchos jóvenes. Todos Sí, estos eran tienen de la México. bandera y el uniforme de la Shomer, ¿no? La Las... Shomer. Entonces vinieron al desfile de este. México creemos en ti. Era ya el año 49, ya estaba creado el Estado de Israel, ya no era Palestina. ¿Y era un desfile en apoyo a México? ¿O No, de era qué? sí, el desfile del 5 de mayo. Entonces celebraba en grande y les dieron chance de desfilar. ¿Qué foto, de veras? Es, bueno, es significativa. Vemos la Esta foto, participación de la comunidad, ¿no? En lo público. y esta foto, el que era rector de la universidad, cuando vio la foto, platicamos mucho tiempo
de la gente y comentaba de muchos judíos, ¿sí? Que estuvieron en la universidad, que nunca supimos, llegaban, daban un año curso y se iban. Y te fascinó esta foto también. Uy, cómo no. Bueno, esta también la vimos la vez pasada de cómo pues tenían conferencias sobre... Eran unos profesores, ¿te acuerdas? Eran unas conferencias El de... profesor que hablaba de ya él hablaba de los árboles y cómo se estaba perdiendo en México raíces y todo. Este es el señor Ransenberg. Bueno, La tía Sara, la tía Sara, la señora Ida, la señora Ida. la señora Suman. Me voy a seguir, Sí, pero bueno, y abrieron esta agencia en Puebla. agencia Hudson, porque Isai se casó con una señora, segundo matrimonio, Levi, y Sara Levi, y ella, su marido era Marina, y No, pero se casó con la hermana de ella. Sara Levi, su hermana, se casó, y Marina era distribuidor de Hudson, entonces consiguió la agencia Hudson para Puebla. Ya. Soy Goyo, frente a mi negocio, ahí Ujú, dice refacciones, ya, tengo cara de matón. Este es el negocio. Hoy en día todavía está así igual. ya. Y que hiciste el logotipo. El logotipo es chistoso porque en un show en Chicago, este logotipo que ves aquí, el indio, estás acá, era de una compañía muy grande, era Thomson Ramo Woodridge, pero tenía muchas plumas. Entonces, cuando en Estados Unidos empezaron a cambiarles nombres, que no podías insultar a los indios, yo le copié esto y lo registré en México, nada más que le quité plumas. Y acabó, ya lo tengo, no sé, 40 años, 45. Ujú, Bueno, Estos son, y en México, cuando llegaron, la tía Bela vivía en México, Misha, Meyer, Xioma, tía Bela y mi papá, los 5 sobrevivientes. Y acá está Romy, Sonia, Paul y Genia. Y acá está el libanés que soy socio y fundador. sí, Y eso acá me llamó la atención. ¿Por qué eres socio fundador del Era- Club no Libanés? había clubs en Puebla más que el Parque Alpa. Y yo me llevaba siempre muy bien con la comunidad libanesa. Un día entro al Banco de Puebla y está un señor Budip y me dice, a ver, Goyito, ven acá. Estamos haciendo un deportivo. Ah, qué padre, vas a ser socio. Así no decir quieres, vas a ser socio. Yo, ¿cómo no? A ver, vente para acá y nos vamos con el gerente. Dice, a ver, ¿cómo quieres pagar? Digo, ¿cómo? Ya, no había nada y me da mi acción y me dice de antemano, nada más que como no eres libanés no tienes derecho a voto en cada selección, no hay problema. Y me quita mi dinero y me da mi acción de socio fundador de libanés. Eso fue los años 70. Y se hizo el libanés y hasta la fecha sigo perteneciente ahí. Ya. Bueno, ya quiero terminar con algunas fotos familiares, Somos mi pero familia. mientras paso estas fotos como para cerrar, Anita, me gustaría saber si tenemos comentarios o preguntas para poder ir cerrando, porque yo soy una abusiva con su tiempo, de verdad. Gracias, no, bueno, increíble, increíble entrevista, increíble historia, señor Goyo. La verdad es que muy, muy interesante. Tenemos, bueno, tenemos muchas felicitaciones en Facebook. Hay preguntas de que ya las contestó. Bueno, ¿es usted familiar de Manuel Lubezki? Ya dijo que sí, que es su sobrino. Sergio, que su hijo le dice muchas gracias. Bueno, dice muchas gracias, Mónica, por las entrevistas a mi mamá y a mi papá. Muchas felicidades a los dos personajes más importantes de mi vida. Y las cosas que hay en Facebook son felicitaciones, increíble entrevista,
muy buenas noches, atenta, escuchando, muy interesante, excelente. Gracias por compartir su historia familiar. Gracias, muy interesante, increíble entrevista. Felicitaciones, sí, más que preguntas son muchas felicitaciones. Eso es lo que hay. Qué bueno. Por el momento, déjame ver, creo que ya hay aquí algunos otros comentarios. Alejandro Lubetsky nos dice felicitaciones a mi tío Goyo. Eugenia Béjar, Goyito, qué interesante, te mando un abrazote. Oshi. Esos son los comentarios ahorita. Pero sí, muchas felicitaciones, muchas. Gracias. Muchas gracias. Se pueden ver en el Facebook, ¿verdad? Sí, las de Facebook las puedes ver ahí y estas yo les estoy sacando fotografías y te las voy a mandar. Los comentarios de las preguntas y respuestas. Bueno, del chat de preguntas y respuestas. Ok. Ok. Buenísimo, pues bueno, siempre me gusta terminar anunciando lo que sigue en la sinagoga histórica. En Justo Sierra tenemos nuestro tradicional tour por el antiguo barrio judío en la calle de Jesús María y anexas, que es el segundo domingo de todos los meses, y en esta ocasión pues toca este domingo ya, y es a las 10 de la mañana. Dura 2 horas, en fin, aquí viene un poquito el cartel con la información. Se hace con quien llegue a las 10 en punto en Justo Sierra 71. Una vez tú nos enseñaste una sinagoga que está pegada a Justo Sierra, una chiquita que todavía tiene lámpara de petróleo, no sé de qué cosa. Aceite. Que Sí. todavía hay gente que va a rezar ahí en las mañanas. Sí, entre semana, ya no viven judíos, pero, y esa sinagoga no está abierta al público, pero este domingo, y cuando hacemos los recorridos, sí tenemos permiso para entrar. Es una buena oportunidad. Y bueno, que lo dejé antes tantito, si alguien gusta apoyar el proyecto de la sinagoga, nos pueden apoyar con algún donativo. Todo esto lo hacemos de buena voluntad y con muchísimo cariño. Pero bueno, siempre nos vienen bien los apoyos de nuestros amigos. Claro. Y bueno, no sé si quieran comentar alguna otra cosa antes de cerrar. Quiero nada más leer unos comentarios que están entrando. Dora Green nos pregunta, ¿qué es Goyo de Sonia Americus? Cuñado. Cuñado, ok, perfecto. Está casada, es la hermana. Ah. Anita, ¿y tú les diste clases de teatro a mis nietos? Claro. A los hijos de Sandra, por supuesto, me acuerdo perfecto, hicimos el libro de la selva. Sí, ya han de estar enormes. Tenían como 10 años cuando estuvieron conmigo. Sí. Muchísimas gracias. ¿Tenemos más comentarios? Paz Ayad nos dice muchas felicidades, increíble entrevista, muy interesante. Un abrazo enorme de Carlos y Paz Toporek. Tania Wolochwansky nos dice felicidades desde Carolina del Sur. Bueno, mira. Sí. Carolina. Miriam Carolina Becerra, saludos, Manuel y Miriam Perló. Sí, también en Facebook, Mónica Efter dice, los queremos mucho. Betsabe Gómez, muchas gracias, muy bonita entrevista y lindas fotos. Muchas felicidades. Qué interesante historia, nos dice Bela Po, felicidades, Mónica. Bueno, felicitaciones, todo eso sí lo pueden ver en Facebook. Pues muchísimas gracias. Y yo Te agradezco mucho la... Oigo. ¿Qué pasó? No sé, estaba diciendo algo el señor Goyo. Sí. ¿Pero se congeló? Se congeló, sí. Ay. Bueno, yo quiero decirle a la gente que nos escucha que si tienen candidatos para una entrevista como esta, que se comuniquen conmigo. O sea, las condiciones son que sean mayores de edad, que tengan buen oído, buen ojo, buenas historias, y pues para mí sería un placer conocer a más gente para poder entrevistar. Entonces, Consulta,
¿Ya está? Ya está, ya lo oímos. ¿Por qué no me mandas a mi correo, que lo tienes, en la dirección del banco? Porque yo no la copio, ¿sí? Me das así, esto, pum, me la mandas y ya la voy a tener, ya les voy a mandar un beso. Gracias. Lo que vale, no. Muchas gracias. Pues qué placer. A ver si un día voy por allá. No digas, mira, Encantadas. lo peor que Aquí es- dice la gente es un dicho poblano. Oye, ¿cuándo nos vemos? Oye, ¿cuándo? Entonces dice, oye, ¿cuándo me va a tocar ese cuándo? Tú pon fecha, pero no digas cuándo. Encantadas. Me tenemos gustaría que- ir el Sí. 14 de julio. ¿Está bien? Esperamos el 14 de julio. Si antes tengo un compromiso, te digo, no vengas porque no estoy. O ven, pero no me vas a ver. Pero eso de que cuándo es... Encantados cuando No, gusten. hay que venir, decir, quiero ir a Puebla. Sí. No te voy a dar una gira por la ciudad. Te voy a invitar a mi casa a que comas. Si quieres quedar a dormir, te duermes. Quieres irte un día, dos, eso sí. Y tú también. Entonces, eso es lo que puedo ofrecer. Pero Gracias. Muchas yo gracias. puedo ver Puebla con mis ojos. Tú vas a ver Puebla con tus tuyos. Me encanta Puebla. Es una maravilla de ciudad. Es fabulosa, de verdad. Me Increíble, increíble. encanta. Pero Yo bueno, tuve muchos nexos con el arzobispo primado de Puebla, pero muchos, tanto que era yo su judío consentido. Entonces, ¿cómo de estar? Pues sí tenía yo nexos y me regaló muchas cosas que no le daba a nadie, sobre libros, no de liturgia ni nada, ni convencerme. Libros que se hicieron en Puebla de los migrantes españoles, que no le dio a nadie. Entonces mucha gente se encelaba porque invitaba a Goyo y no a él, que era que daba mucho dinero a la catedral. Pero, y tengo muchos amigos que he convivido acá. Sergio, un amigo mío, murió apenas, conviví con él desde kinder. Entonces, y fui a su boda, y su mujer todavía es amiga de mi mujer, y sus hijos los hemos ido. Y hemos hecho cuando teníamos en México un grupo de 7 matrimonios, nos juntábamos cuando fueron creciendo los niños, que todavía vivimos en México, y nos venimos a Puebla, y no se acabó la amistad, pero ya no tienes contacto como lo tenías antes. Es decir, llegabas a México, que ni Ángeles se peleó con Mengele y no sabías quién era porque era otro. Entonces se fue perdiendo esta comunicación, pero esa es la vida. así Como es. dijo el Chivito, ni hablar. Pues qué placer haberlos conocido a los dos. Le quiero mandar un enorme saludo a Sergio y también a Rebe y a Mónica Gres y a Sandra, y agradecerles todo el apoyo para conseguir las fotos y la información. De verdad, pues muchas gracias y estaremos en contacto. Les mando un beso a las dos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Mónica, porque de veras hiciste un trabajo increíble. El research de encontrar tantos fotos que yo no conocía. De veras te felicito. Gracias. Muchas gracias. Y pensar que tu papá, cuando era novio de tu mamá, lo conocí. Llegaba a mi casa a ver a Sergio Que estaba chiquito. porque estaba chiquito. Se juntaba tu papá, Shapiro, Muni, Y Mario Verde. Mario Gebel. Y un día se les ocurrió hacer una orquesta con un tambor y todo. Y era un desmadre. Tu mamá, que era chaparrita, cuando era novia de tu papá. Fíjate, todo se cambia. ¿Y creció luego? No creció, se quedó chaparro. Fíjate que cuando conocí a Bernardo Gres, nunca me imaginé que su hija se iba a casar conmigo. Da la vuelta al mundo. Así de chiquito es el mundo. Así mero es. Bueno, pues vamos Se les agradezco, que descansen. Gracias. Muchas gracias por sus atenciones. De verdad. Gracias a ustedes Entonces, igualmente y nos vemos pronto. Así será. Gracias. Bye, bye. A good year y
Habla en Agur. Yiddish. Ay. Bye.